No, pero justamente esta reforma judicial se da en una coyuntura de división, de confrontación, y entonces tú no puedes decir, es que no tenía yo contemplado que se estaban dando en su madre los magistrados, no. Que estas sesiones de pleno sean de debate, pero de debate jurídico. Me parece lo que he escuchado en los últimos días, en donde hay acusaciones, no se dicen de todo. ¿Qué poca altura tienen los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia? La medición del coeficiente intelectual, pues nos sorprende que veamos. A mí verdaderamente me causó sorpresa ver que Singapur es el lugar donde la gente o el promedio de coeficiente intelectual de los estudiantes es de 107.1%. Y esta postura tan cerrada de Donald Trump me parece que está poniendo mucho en riesgo a su población, a su vida académica, y lo que yo insisto y lo pongo nada más en la mesa es, yo no veo a una sociedad estadounidense, independientemente de que no tenga un coeficiente intelectual muy elevado, me parece que no es necesario más que tener 3 dedos de frente para darte cuenta de hacia dónde te está llevando tu presidente. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más, un episodio más de Panorama 360, un análisis con todos los ángulos en esta mesa de opinión. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa, mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí siempre un placer estar con ustedes. Gracias, doctora, bienvenida. Por supuesto también a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, Pedro. Y en esta ocasión, en esta emisión, agradecer que haya aceptado la invitación a participar con nosotros en esta mesa de análisis a nuestra compañera, colega y amiga, nuestra compañera periodista Maciel Calvo. Maciel, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Maciel, gracias por aceptarla. Gracias, por supuesto, al equipo de producción de Panorama 360 por hacer posible que cada semana estas imágenes y estos comentarios lleguen directamente hasta sus dispositivos. Hoy tenemos en la agenda un tema internacional, un tema nacional y un tema local. Vamos a empezar con el internacional, que tiene que ver con esta serie de decisiones que está implementando el gobierno de Donald Trump. Yo digo que desde su soberanía, por supuesto que a quienes nos afectan esas decisiones tenemos derecho a opinar, me parece, pero pues al final entran en su marco de su propia regulación interna. Y la más reciente y sobre la que vamos a hablar es esta presión que se ejerce a las universidades de aquel país para prácticamente limitar, contener, restringir el acceso a la academia a estudiantes universitarios, particularmente extranjeros, sobre todo con el retiro que anuncia de las visas, de la emisión de visas para estudiantes provenientes de otros países. Doctora, ¿qué opinión le merece esta medida? Bueno, yo creo que estamos viendo diferentes decisiones que ha estado tomando Donald Trump. Me parece que a partir también de una desesperación de que viene cayendo estrepitosamente respecto a la aprobación que se tiene de su gobierno, y estamos en los primeros meses, ¿no? Ha sido muy corto el tiempo que ha pasado Donald Trump en este segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Fíjate que yo no me iría tanto porque es una afectación o por cómo lo vamos a vivir a partir de estudiantes que busquen ingresar a los Estados Unidos. Me parece que la primera batalla que tiene Trump es que esto es pelearte con las propias universidades de tu país, ¿no? Específicamente con Harvard, que desde la ocasión pasada que había estado en el gobierno, ¿no? Había sido pues ríspida este tipo de relación, ¿no? Al final, pues él es muy conservador, va totalmente en contra de ciertas ideologías que pueden manejarse en universidades, no puede verlo mucho más como un adoctrinamiento a partir de las universidades incluso, pero lo que me parece muy preocupante, pues sí es un tema de intercambio, es un tema académico netamente, ¿no? ¿Quiénes pierden cuando no van estudiantes extranjeros? Pues por supuesto que van a ser las mismas universidades de Estados Unidos. Él dice, por ejemplo, que hay como un 30% de estudiantes que no son de los Estados Unidos. Sí, pero ojo, no es que estén encontrando las mejores oportunidades en Estados Unidos y por eso van. Al final, nosotros también en México, si revisamos la matrícula, vamos a ver que hay muchos estudiantes extranjeros. Lo mismo pasaría en otros países, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final lo que se busca es que ese intercambio justo haga que tus niveles, tus estándares de calidad puedan incrementarse. Entonces, me parece en ese sentido que es una decisión poco inteligente de Donald Trump. Pero hay otras que todavía me preocupan más. Por ejemplo, este que se estuvo filtrando en donde se habla de que va a quitar ciertos derechos a menores de edad, ¿no? O sea, estos ya son cosas impensables, ya déjalo políticamente incorrectas, que siempre lo ha sido, ¿no? Pero son cosas impensables, son temas inhumanos incluso, y que hoy estamos viendo específicamente en Trump. ¿Quién puede parar esto?
pues la verdad es que solo yendo al ala comercial sigue peleando con China. Al final, pues China sigue concentrando prácticamente los centros de investigación importantes en este momento y me parece que al final, pues sí, los países tendrán que ver cómo empiezan a acotar el poder que presume además a partir de este tipo de decisiones Donald Trump. Internamente no, la Cámara, sus propios políticos, sus gobernadores, bueno, los gobernadores de Estados Unidos, la propia sociedad estadounidense no tiene esta capacidad de frenar, porque yo lo veo muy complicado que internacionalmente, incluso desde el punto de vista comercial, se pueda incidir en estos temas particulares que son violaciones de derechos humanos, mientras no afecte el tema del comercio, que sí lo está afectando. Pero ¿dónde queda, lo pregunto, la sociedad estadounidense? Que no tiene su mismo partido, el Partido Republicano. Que incluso escuché en un podcast que una de las medidas que quería aprobar, dos de sus congresistas dijeron que no. Y gracias a ello no pasó una reforma, no recuerdo cuál era que pretendía hacer. Es decir, efectivamente, dentro de su propio partido hay gente que no está de acuerdo con esta serie de medidas. Y lo que no se ve hacia acá, por lo menos en los medios, o que yo no he visto, es dónde está la manifestación pública social de Estados Unidos para hacer frente a esas decisiones arbitrarias, unilaterales, inhumanas, anticonstitucionales de Donald Trump. Primero porque no hay una conciencia sobre lo que está ocurriendo, y yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos, al igual que México, es que no ha logrado pasar una reforma educativa. Yo no sé si ustedes tuvieron acceso a un documental que se llama Esperando Superman, que habla de las deficiencias del sistema educativo estadounidense y que lo coloca y describe a su educación básica hasta el nivel superior como una fábrica de fracasos. Esa es la definición que le da al sistema educativo de los Estados Unidos. Es decir, el nivel de coeficiente intelectual de los Estados Unidos por persona o promedio es de los más bajos que hay en todo el mundo. Es algo que le debería de preocupar a la administración. Pensamos que es uno de los países que tiene mayor desarrollo intelectual. No es así. Es muy popular. Es decir, es el país que más estudiantes extranjeros recibe, justamente porque sabe que no tiene cantera para nutrir sus universidades y que por lo tanto tiene que recurrir a estudiantes extranjeros para enriquecerse culturalmente y no quedar en el atraso tecnológico, que son uno de los principales beneficios que aportan los estudiantes extranjeros cuando llegan a los Estados Unidos. Decía hace unos momentos que esta cifra que revela Trump del 34% o 30 y tantos por ciento de la matrícula de los estudiantes no es cierta. Es decir, es solamente la Universidad de Nueva York que tiene el 34% de su matrícula de estudiantes extranjeros, pero estamos hablando de la ciudad más cosmopolita del mundo inclusive. Yo creo que esto es apenas una cifra que refleja lo que es esa ciudad. Son más de 22,000 estudiantes, le sigue la Columbia University, también la Universidad del Sur de California, la Universidad de Boston y la Universidad de Arizona, como digamos que estas 6 universidades que están como las 5 universidades que son las que más reciben estudiantes extranjeros. En total ingresan más de 500,000 de estudiantes a los Estados Unidos, pero los principales países que le aportan estudiantes extranjeros a los Estados Unidos son la India y China. Hace apenas una década era China la que más estudiantes extranjeros enviaban, ahora es la India, pero ahora hay que decir que cuando se hace la valoración de cuál es la sociedad que más ha logrado avanzar, digamos que en la medición del coeficiente intelectual, pues nos sorprende que veamos, a mí verdaderamente me causó sorpresa ver que Singapur es el lugar donde la gente o el promedio de coeficiente intelectual de los estudiantes es de 107.1%, que es bastante alto. Después le sigue China, que ha aprovechado muy bien justamente el envío de estudiantes al extranjero, en el 105.8. Hong Kong, que es era una colonia inglesa, ahora ya forma parte de China. Corríjanme si estoy en lo contrario. No sé si todavía sigue el problema. Sí, en alguna parte, ¿no? Pero justo Hong Kong, yo iba a apuntar que es... a partir de esta medida que anuncia Trump, Hong Kong se va al otro extremo, ¿no? Y dice, pues vengan para acá. Entonces, porque justo por todo lo que te pueden aportar estudiantes que son extranjeros, ¿no? Ahora, Corea del Sur en el cuarto lugar con el 104.6%, es decir, los 4 países con mayor coeficiente intelectual son estos 4, y además entiendo que a partir de ahí
se cae drásticamente el nivel de coeficiente intelectual en el resto de los países. Después de los Estados Unidos, quien más recibe estudiantes extranjeros es Inglaterra, y eso es importante acotarlo porque los desarrollos tecnológicos y científicos más importantes justamente se generan en estos dos países, Estados Unidos y en Inglaterra, pero es a través justamente de la aportación o la exportación de mentes hacia estos dos lugares. De talentos y cerebros. En términos de la legalidad, hay algo que llama la atención y que preocupa, son los elementos para restringir el arribo de estudiantes extranjeros. Y lo que ponen en la mesa Donald Trump es la revisión de las redes sociales de los estudiantes, que yo entiendo que en el tema de la entrega de visas, tramitación de visas estadounidenses, ya está de por sí ya, no solo para ser estudiantes, sino en términos generales, la revisión de tus redes sociales. Entiendo que hoy se pone más énfasis, pero no tiene derecho un país a decidir con sus propias reglas quién entra, a quién no, a quién le brinda educación o no dentro de su propia soberanía. ¿Así? Me parece que sí, cada país tiene el derecho a poner las reglas de su política interior. Sin embargo, en este caso me parece muy peligroso y incluso regresivo que el país que se erige como el comandante del mundo, del pacificador, y bueno, que se autonombra y se pone muchos calificativos en nombre de la paz, la justicia, la democracia. Me parece que hay que tomar en cuenta que el derecho a la educación es un derecho humano universal, y me parece que ahí no debe haber discusión, y me parece que Estados Unidos pues ahí está transgrediendo un derecho, aun cuando bajo esas reglas de soberanía que tiene este país, pues está violando el derecho a la educación de un sector de la población mundial, y por tanto esta decisión atenta contra la democracia no solamente mundial, sino de su propia casa, porque ellos siempre históricamente pues han crecido y han vivido de la multiculturalidad, han vivido de la migración, y bueno, algo que tiene que reconocer Estados Unidos, que es que justamente su potencial y su referencia como potencia mundial viene justamente de que se nutrió de muchas personas migrantes de todo el mundo. Incluso hay que recordar que inventos tan funestos como la bomba atómica, y que lo hicieron salir triunfante de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es un invento propio de Estados Unidos. Necesitó de mentes de otros países para generar, yo insisto, este funesto y lamentable invento que pues hoy nos tiene en vilo a toda la humanidad. Y me parece y creo que es un punto muy importante que tienen que reflexionar las juventudes, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, porque digamos, su población, que supuestamente pues es referencia en la forma de vida, de educación, que se jactan pues de ser una potencia que vive bien, que es civilizada, pues está viviendo un retroceso. Y además las juventudes, a diferencia de los años 70 y 80, no hemos registrado un movimiento particularmente en Estados Unidos, en defensa de los derechos humanos. O sea, ya no se diga de protestas contra los impuestos, como los problemas, 60s, ¿no? Con los hippies, todos esos movimientos sociales. Se han quejado mucho, claro. por ejemplo, el problema que tienen de acceso a los servicios de salud en los Estados Unidos, donde el servicio médico es carísimo, e incluso vienen a países de América Latina a pues hacerse tratamientos, incluso muy básicos, ¿no? Como un tratamiento dental, vienen a México porque en Estados Unidos es carísimo. Entonces me parece que será una mala decisión. Creo que tiene el propósito de seguir generando este miedo y el terror hacia los inmigrantes, pero creo que eso va a ser un declive, no solamente para sus universidades, sino para el proceso de creación e invención que necesita Estados Unidos para sobrevivir y para generarse como un referente a nivel mundial. Y como decía Pedro, o sea, ya países asiáticos, incluso algunos países nórdicos, pues han visto que hay una debilidad en Estados Unidos, y por supuesto que esa movilidad estudiantil e intelectual la van a captar
aguantar esos países y entonces va a ser una decisión en contra de los propios Estados Unidos, que no se van a dar cuenta ahorita porque hay un sentimiento estadounidense de mi patria, mi territorio, muy nacionalista, pero que a la larga, en una década, si esto persiste, pues sí va a tener consecuencias para Estados Unidos. Claro, gracias Maciel, gracias doctora, gracias Pedro. Vamos a hacer un primer corte, un corte en esta mesa de Panorama 360. Recuerden que también transmitimos en el 98.1 Super de FM. Ahí necesitamos hacer una pausa. Gracias, por cierto, a Jaime Luis Brito y Pepe Montes, conductores del espacio de noticias de Panorama 360 de lunes a viernes en esta frecuencia, por darnos este espacio para poder transmitir la mesa de opinión. Regresamos a cerrar este tema y continuamos con los otros dos que tenemos en la agenda. Regresamos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Para cerrar nada más el tema, yo pongo un comentario en la mesa, me gustaría escuchar sus comentarios que tengan al respecto, pero además como si estudiantes extranjeros en Estados Unidos hayan encabezado en época reciente, lo decías Maciel, algún movimiento social, alguna corriente ideológica que ponga en riesgo la cultura estadounidense. Me parece que no es así, y me parece que esa decisión de Trump forma parte de una serie de ocurrencias en las que me parece que el presidente de Estados Unidos está buscando como acomodarse, reencontrarse con su electorado, sabiendo que está perdiendo muchos puntos en el tema de la aprobación, y me parece que es peligroso, de por sí, conociendo la personalidad de Donald Trump, como es, ¿no solamente como presidente, sino como empresario, como magnate, le dicen, como gente conocida, popular en Estados Unidos, pues ahora con todo el poder que tiene, me parece que sí es un tema muy, muy peligroso, no solo para el resto del planeta, sobre todo para sus enemigos, en los países que son sus enemigos, sino para su propia población, ¿no? Esto que decían, ¿cuántas universidades no se pelean, no hacen lo posible por atraer justamente estudiantes extranjeros en este ánimo, doctora, de elevar el pluriculturalismo, la presencia de otros países, las mentes con otras ideas, otros conocimientos, otras experiencias? Y esta postura tan cerrada de Donald Trump me parece que está poniendo mucho en riesgo a su población, a su vida académica, y lo que yo insisto y lo pongo nada más en la mesa es, yo no veo a una sociedad estadounidense, independientemente de que no tenga un coeficiente intelectual muy elevado, me parece que no es necesario más que tener 3 dedos de frente para darte cuenta de hacia dónde te está llevando tu presidente, para ver manifestaciones en las calles, o yo no sé si el tema mediático ha impedido que eso que quizás esté existiendo en Estados Unidos no lo veamos acá. Lo que pasa es que, yo creo que sí hay y sí habrá, ¿no? O sea, son Cuando como se ejecute, algunas cuando se medidas. implemente. Son como algunas medidas. En Harvard, por ejemplo, creo que el tema que les estaba pegando también pues era de recursos, ¿no? A partir de ir Ahí está el limitando tema. ciertas cosas. Ahí está el tema. Y desde hace tiempo pues ha tenido esa confrontación. No me parece lo más inteligente de pronto seguir apostando solo para ese sector extremadamente conservador, porque al final ganó con un sector mucho más amplio, incluso, que es quizá el primero que está perdiendo en estos momentos. Pero además hay que tomar en cuenta que en la cultura norteamericana el consumismo y el estatus de vida es muy importante. Y entonces en este discurso nacionalista los estadounidenses en promedio no están dispuestos a perder el confort, la comodidad que les da su estatus actual. Y yo creo que esta generación de jóvenes estadounidenses, influenciados en parte pues, por sus generaciones, sus papás, sus abuelos, no quieren perder esta comodidad, justamente porque el gobierno estadounidense está lanzando dardos de que quien se me ponga enfrente va a pagar las consecuencias. Y entonces yo creo que la población promedio o la clase media estadounidense no está dispuesta en este momento, yo no la veo, que históricamente las clases medias en todos los países son quienes encabezan estos movimientos de protesta y de defensa de derechos. En este caso, yo creo que esta clase media estadounidense no está dispuesta a perder estos privilegios y se ha ceñido a lo que le dicta el gobierno estadounidense, pero en el momento en que empiecen a resentir, a tocar sus intereses, por lo menos económicamente, porque ese es el punto, económicamente los efectos de las políticas trumpistas, entonces creo que va a ser ahí cuando pudiera haber un punto de inflexión. Yo espero que las juventudes estadounidenses pues lleguen a un momento de reflexión y entiendan que estamos hablando de derechos humanos básicos, y lamentablemente cuando no pasa en tu casa, cuando tú tienes que comer 3 veces al día, cuando tienes seguridad, no te movilizas, pero tarde o temprano
pues los efectos negativos van a llegar y les van a tocar sus puertas. Este tema lo seguiremos tocando, por supuesto, pero si les parece, vamos a aterrizar algo local, muy local, que nos tiene, como sociedad me parece, preocupados, y que es un poder acéfalo durante ya 8 días. Yo no sé si en la historia reciente de Morelos, de México, en algún estado ha ocurrido que haya tanto tiempo en el que un poder de los que integran los estados, el estado, no cuente con un titular, ¿no? Me parece que cuando ha habido circunstancias en las que el Poder Ejecutivo tiene que remover a un gobernador, pues hay elementos constitucionales, legales, que garantiza la gobernabilidad, la estructura de la burocracia, digamos, para que haya quien administre. Me imagino que en las universidades es lo mismo. ¿Qué pasa si de pronto alguna autoridad universitaria no puede ejercer el cargo? ¿Qué mecanismo se aplica? Aquí llevamos 8 días, así es, doctora Pedro, con un Tribunal Superior de Justicia, un Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, que no logran ponerse de acuerdo en quién va a ser su representante, su titular, y que mantiene, la frase es acéfalo, sin cabeza, al Poder Judicial con un presidente, ¿cuál es el concepto? Un presidente, el que nada más tenía que ser un día. Pues en realidad no hay presidente. Bueno, hay es el cargo quienes han dicho decano, presidente es decano, magistrado decano, pero decano. bueno, algunos incluso ya le dicen magistrado presidente en las sesiones, ¿Había aunque habido no es el un presidente. antecedente histórico de tener un poder sin titular tanto tiempo? Bueno, que yo recuerde, no había pasado tanto tiempo. Sin embargo, aquí lo preocupante, y yo lo mencionaba hace poco, lo que preocupa es que no se ha generado un debate como debería ser. Bueno, no estamos de acuerdo, etcétera. Es que el análisis es otro, ¿no? Pero me parece que no solamente es un penoso espectáculo y que da cuenta de que esas personas que están sentadas en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y que son encargados de revisar las sentencias de los jueces de primera instancia no tienen los méritos intelectuales, de comportamiento y bueno, ¿El coeficiente intelectual sí lo tendrán? ¿Quién sabe, verdad? No lo revisamos. sé, pero es bastante cuestionable. En el caso de todos, de los surrealistas, camboístas, como le quieras llamar, que incluso en las sesiones de pleno nos quieren dar lecciones de moralidad, de respeto, cuando maltratan a su personal, se faltan el respeto entre ellos, violentan las propias legislaciones a las que se tienen que ceñir. Me parece que es muy penoso. Y yo lo que lamento en esta situación, digo, qué bueno que ya se realizó la reforma constitucional local, que bueno, habrá quienes estén todavía en desacuerdo en la forma en que se está llevando a cabo o que se va a llevar la renovación del Poder Judicial Federal y los locales, pero bueno, ya estamos en este camino. Pero sí, lo que me parece muy penoso es que estemos en este camino donde no hay acuerdos, donde no se respete la ley y sobre todo que se entienda que hay que darle rumbo a una institución. Claro. Pelearse incluso porque se publicó una esquela en los términos que no les pareció a todos, no solo suyo es insensible para quien cuando se trata de dar el pésame a alguien, sino además hacerlo público y comenzar a discutir por nimiedades, me parece que ya está fuera de todo cauce. Y yo justamente antes de empezar este programa estábamos leyendo un poquito de lo que es esta reforma constitucional en la que se habla, bueno, uno de nombrar a un presidente interino, pero también me parece muy importante que también se plantea lo de un órgano de administración y en el cual a partir de la semana pasada los poderes del Estado tienen 60 días para nombrar a los integrantes de este órgano. Me parece que en este ánimo de abonar a lo que está sucediendo en el Poder Judicial, los poderes del Estado deberían ya en lo inmediato nombrar a quienes van a ejercer estas funciones de órgano administrador, es decir, quién va a administrar, recibir la entrega-recepción y comenzar con este proceso en lo que se ponen de acuerdo, porque justamente una de las discusiones que se ha dado al Pleno es quién es el presidente, quién tiene que controlar los recursos materiales y económicos del Poder Judicial, que pues, si se va a pagar nómina, no se va a pagar nómina, y entonces está generando una serie de confusiones, una serie de confrontaciones innecesarias, y me parece que ya con este asunto, bueno, hay un órgano de administración, a ver, poderes del Estado, en lo que estos infantes judiciales se ponen de acuerdo, vamos a poner
tener a alguien que ya administre, se haga cargo de los recursos y dejamos afuera los trabajadores y los recursos materiales y que la marcha regular y habitual de la justicia siga y que los magistrados enciérrenlos y ahí destróncense y pásense un año si ustedes quieren. Hasta dos si quieren. Y ahí mátense, destrócense, quémense, pongan una hoguera en la mitad del pleno y hagan lo que quieran, pero... Echen volados, a ver... Lo que quieran, pero ya tenemos un órgano de administración que va a darle curso a lo que el pleno en este momento no quiere hacer. Pareciera cosa fácil y sencilla en ese sentido, Maciel, doctora, pero el tema es que en medio quedan un montón de procesos de justiciables que entiendo que por la dinámica que está teniendo el Poder Judicial, pues están más preocupados en quién se queda y quién maneja la camioneta machuchona y quién se queda con la oficina, que pareciera que el tema es ese, el tema de los recursos, cuando es un poder que está en extinción ya. Digo, un poder como lo conocemos, con los integrantes actuales, está en extinción, doctor. Me parece que justo el Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado de Morelos, pues es un modelo a nivel nacional, ¿no? Es un modelo de por qué se tenía que generar una reforma de fondo en este poder. Un muy mal ejemplo, ¿no? Desde el tema de la elección, desde el por qué la carrera judicial existe solo en la imaginación de algunos, desde justo el por qué no está al centro las personas justiciables. O sea, hoy lo que vemos en el Tribunal Superior de Justicia es una pelea a partir de quién, ya lo has tú bien apuntado, ¿no? De quién va a encabezar rumbo a la extinción como lo conocemos hoy en día. Esto quiere decir que pues estamos muy lejos realmente de que se esté dando paso a ir pues estudiando los expedientes, ¿no? A ver qué es lo que están resolviendo los juzgadores para que llegue entonces a los magistrados. Estas sesiones, el servicio, ¿no? Las instalaciones, lejos, sí, porque lejos están lejísimos. Imagínate, estamos hablando de una semana en donde han estado peleando constantemente por el tema de quién va a ser presidente, pero si nos remontamos hacia atrás, pues son muchos meses en donde tampoco había pasado nada con respecto a lo que sí les toca hacer, que es pues el debatir, ¿no? Que estas sesiones de pleno sean de debate, pero de debate jurídico. Me parece lo que he escuchado en los últimos días en donde hay acusaciones, ¿no? Se dicen de todo. Qué poca altura tienen los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia. Qué triste. Los que están presentes, los que han llegado. Porque también hay que decir que del otro bando, del bando de los gamboístas, como los ha denominado Maciel, el bando de Gamboí. Los gamboístas, que hay que decirlos que no está menos peor, porque también a mí una declaración que me llamó mucho la atención y que hoy nadie pues lo ha cuestionado, y yo creo que vale la pena también decirlo, cuando dice el magistrado Jorge Gamboa, es que hemos hecho un voto de silencio acá. Porque un acuerdo, ¿no? Porque un acuerdo de silencio. Pero ¿tú estás de acuerdo que un acuerdo de silencio o un voto de silencio, como él lo dijo de manera textual, cabe en un Estado republicano? No. Él tiene que justificar. Apostamos a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y tiene que justificar ante la sociedad. Al cumplimiento de tus funciones, para empezar. Pues, y si es un movimiento político, si es una postura política, nos tienen que decir por qué no están asistiendo a las sesiones del Tribunal Superior de Justicia, y pueden hacerlo incluso no votando. Pueden llegar, plantarse en porque si hacen quórum, les dan la vuelta. O sea, el tema es que si llegan y hay quórum suficiente, sesionan, vuelven a votar y si no, pero tienen los votos, no tienen los votos para poder. Tienen que reunir los 15. Tienen que reunir los 15 votos para poder designar presidente. No para empezar, para poder sesionar, necesitan 15. Para poder sesionar. Y la otra para poder votar. Si se llegan a plantar nuevamente y siguen votando sin la mayoría de los 15, perfectamente, nadie estaría en este momento cuestionando por qué se están ausentando. Yo creo que también el otro bando tiene razón al señalarlos de incumplimiento de sus funciones por no ir a las sesiones, y porque este voto de silencio lo que está impidiendo es a la sociedad saber por qué han tomado la decisión de no asistir a trabajar. Yo lo que esperaría es un manotazo. Sé que sea imposible quizá jurídicamente, pero esto a mí como ciudadano que está viendo lo que está pasando en un poder, yo lo que esperaría es un manotazo de alguna autoridad de la Suprema Corte, no sé, de quien pueda ejercer un por manotazo. Por lo pronto, ¿quién es el órgano de control? Que digan, ¿saben el qué? Congreso del Estado. La elección no va a ser para agosto del 2027, cuando entren, entiendo que funcione. Vamos a hacerla en diciembre del 2025, Y tienen 6 meses para hacer campaña los que quieran participar, pero dadas las circunstancias, nos están orillando.
Porque faltan 2 años, o sea, nos podemos ir 2 años con esta escena de media sala de la zona del Tribunal Superior vacía, y luego... Pero eso es que de fondo, y aquí es lo muy criticable, ausentes o presentes da exactamente lo mismo. Aquí el problema es que hay una declaración abierta, digo, entre líneas y los que hemos estado siguiendo las sesiones, hay una declaración abierta de guerra de los dos bandos, ¿eh? En el momento en que se pone a decir, es que alguien, como tú dices, no, es que están ocupando la oficina y traen la camioneta, hacen uso de esto y del otro, y están en una serie de indirectas así, vecinales, rayando en lo más corriente que es. No, eso parece más bien como cuando muere la abuelita y todos están peleando los terrenos. Exactamente, así. Pero además hay una abierta declaración de guerra para decir, quien llegue se va a fregar al otro bando. Esa es la razón por la que está entrampada la elección, porque ya dijeron, si llego yo, te voy a romper tu madre. Aquí la doctora Michelle Onofre lo puso en varias ocasiones en la mesa cuando hablábamos de casos resueltos o que avanzaban en las investigaciones por un trasfondo político, por un grupo político haciéndole manita de puerco a otro. Y hablamos del caso de Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, donde un grupo de políticos hasta tiene una posición distinta a la de su partido por un tema personal o de grupo. Eso es a lo que ha llevado la forma en la que se ejecuta la justicia en el Estado de Morelos desde Uriel Carmona. Y por ejemplo, cada quien puede tener su simpatía y su bando, pero esto deviene también de un nombramiento irregular o ilegítimo, porque legal sí fue, de una serie de magistrados que no cumplían con un tema de carrera judicial, ni siquiera de preparación, que fueron exhibidos con el desconocimiento del protocolo judicial y que llegaron a ocupar estas sillas en un poder judicial, evidentemente simpatizantes de un personaje político cuestionable como es Uriel Carmona Gándara. O partidos políticos. O partidos políticos o diputados en su momento, diputadas que les abrieron este espacio. Y que me parece que en el tema de ideología, de forma de ejercer tus actividades cotidianas, pues no podemos pensar y hacer lo mismo o reaccionar igual un periodista que un médico en un avión con un pasajero en crisis. O sea, el periodista pues va a lo mejor a documentar, no va a curar. Nuestra forma de actuar es distinta. Y creo que, y Pedro lo ha dicho, a las sillas de las magistraturas llegaron personajes políticos que me parece no están casados, no están comprometidos con la justicia y que eso, en esencia, les impide tener un acuerdo porque todo es contienda, porque todo es pugna, porque todo es hacerse del poder, haya sido como haya sido. Y yo insisto, yo no le veo con este antecedente que ellos mismos se pongan de acuerdo, no hay forma. Y así pueden estar trabados un ratote. Para una pelea incluso, ¿no? O sea, para una pelea, el clásico dicho de para una pelea se requieren dos. Así es. Pues es así, o sea, podemos hablar de un grupo político, pero del otro lado, pues No, también sabido. está el otro grupo político del mismo gobierno, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues el tema de la independencia judicial es otra de las cosas que está solo en el imaginario. Sí, y cuando les conviene son independientes y cuando no dejan que permean, acuden a los llamados o permiten esas visitas a sus oficinas o a los restaurantes en esos acuerdos oscuros. Pero sabes que a mí me preocupa muchísimo y creo que el Congreso del Estado y las legislaturas anteriores y la actual tienen que asumir el costo político de lo que han hecho. Porque todas estas disputas, una tiene que ver por la forma en cómo se elige a los magistrados. Una, justamente porque lo que se evalúa no es las aptitudes, los méritos, la trayectoria, etcétera, y la capacidad de las personas para ostentar un cargo tan delicado como es la impartición de justicia. Dos, porque también el Congreso del Estado se supone que es un órgano pluripartidista, democrático, y por esa razón asume esta facultad de elegir a los magistrados. Sin embargo, vemos que en el Congreso ya es una zona donde hay cuotas, y lo vemos hoy en el Pleno que se elige. Hay dos hermanas que justamente son quienes incitan, alentan al grupo urielista, que son la cuñada y la esposa del ex fiscal. Vemos que también hay otro magistrado que incluso se sentaron juntos, la magistrada Guillermina, que hoy es aspirante a un cargo en el Poder Judicial Federal, y eligieron a su esposo, y en la última sesión, ella ya terminó su cargo, pero en los últimos días de su cargo se sentaron juntos los esposos, las dos hermanas,
Y de repente dices, no se supone que para eso convocaron, habría una convocatoria para que los abogados y abogadas más destacadas, que tuvieran las competencias, pudieran... Creo que ningún abogado destacado llegó, ¿no? Y de repente Ninguno. dices, bueno, pues ya esto como que ya se está haciendo muy familiar el asunto, ¿no? Y bueno, y si revisas la nómina, pues bueno, hay hermanos, No se pero- diga. bueno, y ya lo hemos platicado, ¿no? Es la nómina está llena de familiares de tal o cual, pero el Congreso del Estado no ha asumido la responsabilidad. Ahora mismo el Congreso del Estado no está asumiendo la responsabilidad de lo que está pasando. Me parece que el Congreso lo que ha hecho es hacerse de lado y bueno, pues es que nosotros emitimos una reforma, hay háganse bolas, es un poder independiente y autónomo y no nos podemos meter. ¿Cómo que no? Pues es que los que fijaron las reglas para la elección fueron ustedes. Efectivamente, tampoco quieren reconocer que en esta reforma judicial, en sus artículos transitorios, no pusieron las reglas claras. Alguien dijo, ya sáquenla con lo que tenemos, saquen del cajón, apruébenla. Sí. Y nadie dijo, oiga, pero... Y decía el magistrado Vargas, es que en la reforma constitucional, como en el Código Penal, no puedes poner, por ejemplo, sucede un homicidio y no puedes enlistar todas las formas en que se puede cometer un homicidio. No, pero justamente esta reforma judicial se da en una coyuntura de división, de confrontación, y entonces tú no puedes decir, es que no tenía yo contemplado que se estaban dando en su madre los magistrados. No. La prioridad es, a ver, vamos a sentarnos, vamos a comer, y hay que fijarles reglas muy claras de lo que pueden y no deben hacer. Y entonces coincido contigo que ante este escenario y siendo lo más cuidadosos y quirúrgicos en este sentido, sí tiene alguien que dar el manotazo del Congreso, del propio Poder Ejecutivo, porque nos están poniendo en la torre a todos. Y esto no puede seguir así. Ellos se pueden ir Claro. 2 años así, pero esto no debe ni siquiera moralmente seguir así. Claro, y bueno, se nos acaba el tiempo. Tenemos un tercer tema que me gustaría mezclarlo, unirlo y concatenarlo con este de lo local, porque cobra sentido, Pedro lo ha dicho, la aprobación que a nivel país se tiene de la necesidad de una reforma judicial, porque su aplicación, su ejecución puede tener un montón de errores técnicos o incluso no poderse aplicar, pero lo que sí hay contundencia es que socialmente en este país la aprobación es del 70 y tantos, casi 80% de gente que aprueba que se haya reformado el Poder Judicial, que se lleve a votación. Casi los mismos que respaldan a Morena y a la presidencia de la República. Prácticamente decía Andrea Chávez que incluso hasta más, porque son más de las militantes de Morena. Da sentido que con este antecedente que tenemos en Morelos, que decía la doctora, es el mal ejemplo a nivel nacional de cómo está un poder judicial en un estado, porque hoy lo vemos a la luz por el contexto, pero esto ocurría antes de que hubiera diferencias públicas y mediáticas, pero al interior pues así estaban de divididos. Viene la reforma y se acabó el tiempo, Pedro, de la campaña por primera vez judicial. Hoy es el último día que podemos hablar con los candidatos, viene el periodo tradicional de reflexión y el próximo domingo, en una elección sui generis, donde no se van a contar los votos en la mesa, donde no va a haber sábanas, donde me parece que va a ser un tema bastante opaco que va a poner de inicio en tela de juicio los resultados. Ojalá que haya contundencia en los procesos, en los conteos, que nos dé certeza a los ciudadanos, a los inconformes con los resultados, pero el domingo es el día de... Fíjate que nos tocó una regañada a los corresponsales de Excelsior, porque no ganamos la nota de los acordeones, la ganó Reforma en Nuevo León. Pero hoy sale publicado justamente un ejercicio que hacemos todos los corresponsales regañados, de que en 10 estados de la República ya se están viendo estos acordeones. Creo que es lo único que podría decir que es negativo, porque... Pero ¿poco esperábamos unas prácticas distintas a cualquier proceso constitucional? ¿A poco en las constitucionales no les dicen cómo votar y les Esto dicen... habla de una coacción de voto, porque de por sí el voto va a ser complicado. Va a ser complicado porque son varias boletas, no sé en total cuántas son, Maciel, estamos hablando de... En los 5 o donde 6 son boletas. locales y nacionales son 10, ¿no? 4 y 6, entiendo. Entiendo que solo federales son 6. Sí. Bueno, pues 6 boletas ya es complicado. Bueno, aquí serán 6 porque no hay local. No, Lo que están... Estados, disciplina. Lo que están Tribunal Electoral sugiriendo Superior, a través de los salas. acordeones es llevar una lista de por los cuales va a votar. Hay incluso en la Ciudad de México, literal están poniendo acordeón para que avance la cuarta transformación, como rima. Pero insisto, Pero está es mal, coacción pero- de voto. Ya dio parte
el Instituto Nacional ¿Y a qué Electoral. candidato van a sancionar, Pedro? A nadie. ¿A quién van a sancionar? A ¿A quién nadie. le van a quitar la candidatura a la Poder Judicial? A nadie. Ya dio parte el Instituto Nacional, bueno, ya está tomando Sí. cartas en el asunto. ¿Cómo crees? Como una denuncia. Qué mal, gracias. Dentro de las irregularidades, que hasta hoy es la única que entiendo se tiene registro en esta contienda. Lo demás, bueno, pues va corriendo con normalidad. Sí, Yo de hecho, creo que estamos como pensando, ¿no? En el próximo domingo, que al final pues sí es una elección histórica porque es la primera que vamos a tener en estas características y que seguramente tendrá muchos problemas. El órgano electoral pues no hay manera de que vaya a salir bien librado en cuanto a la organización porque ha tenido muchos problemas durante este tiempo Desde los también, recursos desde necesarios. la misma... Y es que también siempre argumentan temas de recursos. El caso es que Nunca nadie alcanza. invierte tanto como en México, ¿no? Entonces, eso tampoco pues, puede ser lo que te dé la pauta de, bueno, es que no hubo suficiente dinero. Me parece que lo más lamentable, porque al final el respaldo que se le dio a la presidenta, el respaldo que se le dio a Morena, tiene que ver pues con toda una dinámica de que tenía que haber una reforma de fondo en el Poder Judicial. Este tema de los acordeones, Morena tiene que sacar las narices del proceso. O sea, es increíble que a partir de que se emitan estas listas, entonces se esté operando de esta manera, ¿no? Porque eso entonces, justo, Héctor, te hace que pues te contagies de todo lo que haya pasado en otras elecciones. Pero aquí es muy diferente, porque aquí estamos hablando del Poder Judicial que tiene una autonomía y que tiene que tener una autonomía. Por lo tanto, no puede operar como operan todas las otras elecciones. Y es coacción Claro. del voto. Claro, sí, pero como... pero desde el Ejecutivo y desde el Legislativo tratando de quedarse con el Poder Judicial. Así es, Pero y es- como en las demás elecciones no van a llegar ni los mejores capacitados ni con los mejores méritos. Me parece que el modelo de elección que se generó para este asunto es pues, un modelo totalmente partidista que va a ganar quienes tengan mayor movilización. Incluso ya, ahora yo creo que en las clases de Derecho, ya en las universidades deben incluir la clase de mapacheo, carrusel, etcétera, porque finalmente pues eso va a ser quienes logren llevar más adeptos por su voluntad, por prebenda, lo que sea. Creo que sí va a ser el reto más grande, y lo vamos a ver el domingo, va a ser la participación Justo. ciudadana. Creo que es lo que se va a demostrar. Hay pronósticos, pues los más optimistas es que pudiera llegarse pues por ahí casi del 50%, pero los más pesimistas son que será del menos del 10% en comparación con las elecciones Del padrón electoral. habituales. Y pues bueno, veremos qué pasa este domingo. Me parece que a nivel nacional no ha sucedido nada extraordinario, es decir, no vimos como en las elecciones políticas que hubo asesinatos, secuestros. Pues nadie A nivel de ni lo las conoce. a nivel de las impugnaciones me parece que no hubo mayor trascendencia, Sí. no hubo ningún referente. Y pues bueno, veremos qué es lo que pasa el domingo, y el reto será la participación ciudadana y la transparencia que le puedan dar las autoridades electorales al conteo de votos, que me parece que también eso va a ser un reto. Sé que es inédito, es histórico, pero bueno, ya tendremos el lunes, el martes, la próxima semana El material miércoles, para creo, hacer una sí. evaluación. ¿Se alcanza, nos tenemos que ir ya muy rápido, alcanza la participación mínima necesaria para hacer válido el proceso o no? Yo creo que sí, pero va a haber una movilización extraordinaria por parte de los partidos políticos. Conflicto postelectoral, doctora, ¿y si alcanza la votación necesaria mínima? Me quedaría con que no, si es poca la participación, no necesariamente eso quiere decir que es ilegítima, que es lo que trata de vender la oposición. Porque al final, si antes se elegían a partir del dedo del presidente, que hoy salgan 2 o 3 personas, marca entonces que Que hay más positivo. legitimidad, vaya. Que en el antes. acordeón de Morelos va incluida la oposición, ¿eh? Es Aquí el punto, es raro, justo. es el único ¿Qué acordeón pasa que... con Cuernavaca, Cuautla? O sea, hoy la estructura de los partidos de oposición en Morelos es muy importante. Así es. Maciel, ¿se alcanza el porcentaje mínimo? No lo sé, la verdad es que no me atrevería a hacer un pronóstico, aunque sí yo soy muy pesimista porque Así es. justamente el diseño no permitió que la población conociera en qué iba a consistir los mecanismos, y ni siquiera, bueno, aquí la producción, pregúntale si conocen por lo menos a los 6 por los que van a votar. Yo les preguntaría de entrada si van a ir a votar. Bueno, empezaríamos por ahí, Por ahí se pero empieza. bueno, veremos. El domingo será el día D, como dice Pedro, y ya veremos la siguiente semana cómo se dan los sucesos, y pues ya evaluaremos qué pasará. Voto por Cantinflas. Aquí lo estaremos platicando. Maciel, muchas gracias por aceptar esta noche venir con nosotros a Panorama 360. A ustedes muchas gracias, saludos a todos y todos, y excelente noche. Gracias, doctora. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctora. Pedro,
Muchas gracias por estar en esta mesa. Gracias al equipo de producción sobre todo también y sobre todo gracias a ustedes. Recuerden, la opinión más importante es la que se generan allá en casa. Aquí son opiniones de las y los periodistas que todos los días pues tratamos de llevarles la información de lo que acontece en el estado de Morelos. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana ya con resultados de la elección judicial. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.